Tenemos aquí la presentación del primer bloque. ¿Oyeron? El primer bloque, ¿se recuerdan? Según la lectura que hicimos en el programa, era referente a lo que es el desarrollo de las pruebas objetivas. Acá tenemos nosotros la definición de pruebas objetivas. Lo que decía anteriormente. Ahora nos queda aquí como constancia. Decimos que las pruebas objetivas son instrumentos de medida elaboradas rigurosamente que permiten evaluar conocimientos, capacidades, destrezas, rendimiento, aptitudes, actitudes, inteligencia, etcétera, etcétera. Son un recurso utilizado para la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Entonces, aquí ya quedaría un poco más completa lo que es la definición. Bien, de manera inmersa podemos tener ahí de que la evaluación puede ser diagnóstica, puede ser formativa y puede ser sumativa, que es lo que hablábamos nosotros inicialmente en la primera clase. Y nos queda claro de que las pruebas objetivas son instrumentos que miden y que las elaboran rigurosamente para que nosotros podamos evaluar esos conocimientos, esas capacidades, esas destrezas, esas actitudes y aptitudes que se resumen en la capacidad e inteligencia de los estudiantes. Entonces, tenemos acá ahora lo que es la otra definición que yo les decía a ustedes para que encontráramos una pequeña diferencia entre lo que son las pruebas objetivas y las pruebas estandarizadas. Al hablar de pruebas estandarizadas, hablamos de que son aquellas que nos permiten identificar las fortalezas y debilidades de todo un sistema educativo. Por eso decía yo que cuando decimos estándares, son estándares generales y estas pruebas estandarizadas van un poco más allá que las pruebas objetivas, porque las estandarizadas dicen ya nos permite identificar fortalezas, nos permite identificar debilidades de todo un sistema educativo. Las pruebas o exámenes estandarizados son instrumentos de evaluación que miden las fortalezas y debilidades particulares de los alumnos. Detectan grupos de población con necesidades de mejoras educativas. Identifican factores que impactan en el desempeño de los estudiantes y observan cambios o progresos en el nivel educativo, el cual se está midiendo. Fíjense que existen diversos tipos de pruebas estandarizadas, como por ejemplo están las de aprovechamiento, las psicométricas que decía por ahí Jonathan, las de conocimientos o habilidades, y las cuales se aplican frecuentemente en el área educativa o profesional y se encargan de medir los sistemas de enseñanza a partir de las capacidades de los individuos. Entonces, las pruebas estandarizadas también nos sirven para medir, solo que van un poquito más allá que las pruebas objetivas. Las pruebas objetivas son un poquito más particulares, de más uso en el proceso. Y las pruebas estandarizadas se utilizan en ocasiones especiales. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a hablar sobre las pruebas que elabora el docente. Esas se puede decir que son las pruebas subjetivas. Entonces, podemos definir como prueba un instrumento destinado a recoger información sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes o participantes en un proceso o instrucción. Por acá nosotros tenemos una muestra de una prueba. ¿Bien? Vamos a ampliar por aquí. Una prueba de evaluación inicial, ¿bien? Chiquitilla, que el maestro está sirviendo para medir ciertos conocimientos.
aquí vamos a profundizar un poco más en lo que es una prueba objetiva. Y se dice que es una serie de tareas o conjunto de ítems. Cuando hablamos de conjunto de ítems, significa que deben de ser de respuesta breve. Y entre estas puede estar el ordenamiento, la selección múltiple, entre otras, que son como que dice ejemplos de pruebas objetivas que elabora el docente, que se utilizan en el proceso evaluativo académico y que los estudiantes tienen que realizar o responder en un tiempo determinado. Estas pruebas objetivas están elaboradas con ítems de base estructurada, o sea, las respuestas no dejan lugar a duda del estudiante respecto a su corrección o incorrección. O sea, no tienen que ser ambiguas, como comúnmente se dice. El estudiante trabaja sobre una situación a la que aporta respuestas y respuestas que deben ser concretas. No puede decir, puede ser esto o puede ser lo otro, ¿verdad? Por eso las pruebas tienen que ser objetivas, o sea, que deben medir lo que tienen que medir, sin dejar lugar a ambigüedades, sin dejar lugar a que el alumno pueda, bueno, el alumno que sabe, pues sí que ha estudiado, ¿verdad? Ustedes. Entonces, dice que las pruebas objetivas deben cumplir con algunos requisitos y con las siguientes características. Deben cumplir con las características, con la característica de objetividad, de validez, de confiabilidad y adecuada construcción. Cuando hablamos de objetividad, lo que significa es que no debe haber un juicio o criterio personal para calificar. Es la eliminación del juicio personal para que no influya en los resultados de la evaluación. A esta le voy a poner unos 2 puntos porque quiso más o menos dar una respuesta, ¿no? O está buena o está mala. Ahí no queda criterio, no queda criterio del docente, ni puede haber un juicio de personal, no que sencillamente está buena o está mala. Por eso dice que a eso se refiere la objetividad. La validez se refiere a lograr el propósito de la evaluación. Una prueba es válida cuando mide lo que tiene que medir. Para aumentar la validez de una prueba se recomienda formular claramente las instrucciones, usar un vocabulario adecuado, evaluar lo que se ha desarrollado en clase y dar el tiempo suficiente para que los alumnos puedan resolver esa prueba. De lo contrario, esa prueba se puede decir que no tiene validez. Si yo la prueba la tenía para 1 hora, porque si el maestro viene y responde la prueba en media hora, entonces tiene que duplicar el tiempo. Entonces el alumno la responde en media hora. Si yo la respondo en media hora, el docente en media hora, el alumno tendría que responderla en 1 hora. ¿Verdad? No yo, si yo la respondo en media hora, se la voy a poner a ellos para 15 minutos, ¿verdad? Ustedes no, entonces sería ahí mala intención. Y que a veces se ha prestado para eso algún tipo de pruebas. La confiabilidad es el grado de exactitud con que un instrumento mide lo que tiene que medir. Esto se verifica cuando los resultados son similares en sucesivas aplicaciones de la misma, con poco tiempo de diferencia. Entonces, sí es confiable, ¿va? Porque los alumnos pues responden, es confiable porque los alumnos pues se obtuvieron los resultados que se esperaban. Y yo pues la volví a aplicar esta misma, la apliqué después y la apliqué después y yo veo que los resultados son constantes. Entonces sí, puedo decir yo que es confiable mi prueba. Otra característica es una adecuada construcción. Esto se refiere a que los enunciados de la prueba sean claros en lo que se solicita, que los distractores sean adecuados, que todas las opciones queden en la misma página, entre otros, o sea, una adecuada construcción, ¿verdad usted? Porque fíjense que si uno pregunta, por ejemplo, hace preguntas
hace ítems de diferente categoría en una misma prueba, en una misma serie, entonces dicen, no, entonces esto no se elaboró adecuadamente. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es la fecha de tal cosa? O sea, poner preguntas con diferentes tipos de respuestas. ¿Cuáles son los días de la semana? Y así, o sea, que vengan ítems que sean de diferente tipo de estructura y diferente tipo de respuesta en una misma serie. Esa es una fatal construcción. Una adecuada construcción eh, debe ser, si una misma serie, tiene que ser pruebas de la misma categoría, de la misma forma. Falso o verdadero en una misma serie, de selección múltiple en otra serie y de preguntas directas en otra serie, por ejemplo. ¿Verdad ustedes? Las pruebas objetivas se usan para hacer una evaluación de la aplicación del conocimiento. El aprendizaje requiere cierto grado de memorización, sin embargo, debe tener un carácter integrador de conocimientos contextualizados y no debe ser de datos aislados. Las preguntas deben ser así como quien dice generadoras que le permitan al estudiante generar, ¿verdad? Dependiendo de lo que se esté evaluando. Es importante indicar que las pruebas permiten evaluar diferentes niveles cognitivos. No solo un nivel cognitivo, sino que diferentes cognitivos, diferentes niveles. Y de acuerdo a la taxonomía de Marzano, los niveles cognitivos pueden ser el conocimiento, la comprensión, el análisis, la utilización de métodos y la metacognición y conciencia del ser. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas para evaluar diferentes niveles de aprendizaje. Lo cognitivo es lo que conocemos y lo que aprendimos. Aquí tenemos nosotros la descripción de qué tipos de ítems hay para hacer pruebas objetivas. Hay ítems, miren, hay ítems de completación o completamiento. Hay ítems, o sea, series que pueden hacer de pareamiento. También hay de ordenamiento. También hay alternativas. Selección múltiple u opción múltiple, que es lo mismo, o multi-ítem con base común. Aquí solo las mencionamos porque ustedes ya lo tuvieron que haber visto en el curso de evaluación del aprendizaje 1 y haber profundizado un poco sobre estos tipos de ítems. Lo que queremos decirles es de que si ustedes van a hacer una prueba de tres series, que cada serie tenga su tipo de ítem igual, que no es una misma serie, pues, ¿verdad? Y en la otra serie, pues ustedes pueden hacer una serie de completamiento. La segunda serie puede ser de ordenamiento y la tercera serie puede ser de selección múltiple, válido, se vale. O pueden ustedes tener una serie de pareamiento, una serie de alternativas y de completación o completamiento. Entonces, pero cada serie tiene que tener un solo tipo de ítems. Eso que no se les olvide. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una prueba de ordenamiento. ¿Bien? De ordenamiento. ¿Bien? Ordenar los datos de la estructura de la monografía colocando el número correlativo dentro del paréntesis. Una monografía es una historia de un pueblo. Y le ponen aquí a ustedes, miren, somos pueblos. Entonces ya viene el alumno. Pero qué feo sería que si en esta serie, ustedes vengan y salgan con una pregunta de completamiento. No, aquí se les pide nada más que los ordene, o sea, que coloque el número 1, número 2, número 3, donde crea conveniente. Por ejemplo, acá dice ustedes, bueno, en una monografía, en un libro, lo primero que tiene que ir en una monografía es, por ejemplo, la introducción, por ejemplo. Después de la introducción, vamos a colocar
lo que es el índice. Ah, bueno, no, sería al revés para ustedes. Primero sería el índice, donde está todo. Segundo sería la introducción, por ejemplo. Entonces, ahí el alumno va, de acuerdo al contenido que tuvo, de acuerdo a lo que vio, él la va a responder, ¿verdad? Primero, dicen ustedes, va la portada. Aquí está la portada, vamos. Segundo, va el índice. Tercero, va la introducción. Así. Después va la dedicatoria, por ejemplo. Seguidamente, pues, van los capítulos. Los capítulos. Después van algunas sugerencias. Van las conclusiones y por último va la bibliografía. Entonces, por ejemplo, eso es nada más como ejemplo que queríamos mencionarles de nosotros de un tipo de prueba a ustedes. Entonces, dicen ustedes ahí, bueno, entonces hay que utilizar una misma serie, y una misma serie, una misma modalidad, un mismo tipo de ítem. Esto es una prueba, es un ejemplo de una prueba de ordenamiento. También para la evaluación existen técnicas de observación. Esas técnicas permiten a través de la observación el uso de instrumentos que el docente evalúe una ejecución o un producto elaborado por el estudiante de una forma objetiva. La técnica de observación hace posible evaluar de forma integral, es decir, valorar conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Estos instrumentos pueden construirse con la participación de los estudiantes. Entre los instrumentos de evaluación para evaluar a través de la observación está la lista de cotejo, la escala de calificación y la rúbrica. Ustedes ya conocen este tipo de técnicas. Sin embargo, pues las vamos a platicar un poquito más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo de una lista de cotejo. ¿Miren? ¿Cómo es una lista de cotejo? Por ejemplo, miren. Se va a evaluar la elaboración de un texto didáctico. Se les dijo que se va a evaluar. Entonces viene y cada aspecto se va a poner sí o si no. Y al final, pues, se pone tantas sí, tantos no y el punteo. Entonces, miren, ustedes reciben un texto, por ejemplo, le dicen a ustedes van a entregar su portafolio. Entonces vienen y dicen, se va a calificar si tiene texto, si consigna el nombre del autor, si incluye ideas particulares, y todo eso ustedes van calificando sí, no, y al final ustedes asignan un punteo de acuerdo a la observación que ustedes están haciendo. Es otro tipo de evaluación. Miren, en la evaluación del desempeño, que es otro tipo de evaluación, entonces la evaluación del desempeño corresponde a cómo evaluar en un currículo organizado en competencias, en lugar de evaluar lo que los estudiantes saben o sienten, se evalúa lo que los estudiantes pueden hacer. Para evaluar el desempeño es necesario que el estudiante demuestre sus conocimientos o habilidades en elaborar una respuesta o producto. Se toma en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje y se potencia o se potencializa la evaluación integral. A través de ella los estudiantes integran lo que han aprendido, las destrezas que han adquirido, las habilidades y actitudes para lograr esa competencia. Por lo general, el ser humano ya trae ciertas habilidades propias, innatas, que las
ha adquirido en su hogar y que por naturaleza las traen. Por ejemplo, hay gente que es un artista, pues, para pintar. Solo es nada más de fortalecerle esas habilidades. Y sobre eso, pues, hay que trabajar. Hay personas que traen habilidad para la matemática. Hay personas que traen habilidad para la medicina. Entonces, hay que fortalecerles sus capacidades para que tengan un mejor desempeño. En el deporte, hay quienes tienen habilidades para un deporte, para fútbol, para básquetbol, para atletismo. Entonces, se fortalece la habilidad. Entonces, por eso se llama técnicas de evaluación de desempeño, lo que ellos desempeñan y logran. Entonces, miren, a continuación se presentan algunas técnicas de evaluación de desempeño. Ahí está el portafolio, el diario de clase, el debate, el ensayo, resolución de problemas, estudios de casos, proyectos, texto, paralelo, mapa mental, mapa conceptual y la pregunta. Son técnicas que nos sirven para evaluar el desempeño. Y por ahí estaríamos terminando nuestra presentación del día de hoy. Y aquí queda una como reflexión en donde dice, si un niño no puede aprender de la forma en que enseñamos, quizá deberíamos enseñar de la forma en que sí puedan aprender. Por ahí estaría una pequeña reflexión de lo que es nuestra clase y es la parte introductoria del curso de evaluación de los aprendizajes 2. ¿Estamos? Alejandra Polanco, ¿está por ahí? Sí, licenciado, diga. ¿Cómo está Alejandra? Bien, muy bien. Qué gusto saludarla. ¿Qué opina usted de la reflexión final? Que si un niño no puede aprender de la forma que nosotros enseñamos, quizá deberíamos enseñarle de la forma que él aprende. ¿Qué reflexión le deja a usted ese mensaje? Pues en eso sí estoy de acuerdo y yo diría que en ese caso, si el niño no aprende, el niño o adolescente no aprende de la forma que les enseñamos, tenemos que buscar la estrategia o la técnica correcta para que él pueda adquirir el conocimiento que nosotros le estamos transmitiendo. Porque me he dado cuenta de que hay alumnos que no se concentran en su totalidad a la hora de que uno está explicando algo. Por eso no sé si existen las técnicas de práctica de audio y visual, porque Excelente. habemos personas, en mi caso también a veces a mí me cuesta concentrarme y yo a veces requiero estar haciendo otra cosa para yo poner atención. Entonces yo comprendo exactamente eso porque hay personas que aprenden más practicando lo que uno les está enseñando y a diferencia hay otros que solo escuchando ellos ya adquirieron bastante conocimiento. Así es. Muy bien, gracias Alejandra. Un padre de familia que nos diga, es que el maestro quiere que mi hijo aprenda como él quiere, pero mi hijo, él aprende de esta manera. ¿Qué nos puede decir saber Recinos con respecto a la reflexión esta de la cual estábamos platicando? Silic, buenas tardes. Pues yo pienso de que ahí es donde entra la psicología del docente. Observar al alumno para ver en qué forma se le puede ayudar. Pienso. Sí. Muestra interés, sí o no. Entrega sus tareas, sí o no. Ah, Pregunta dudas, consulta dudas, sí ajá, o no. Ya exacto. uno lo está observando, ¿verdad usted? Entonces, el maestro tiene que ser una persona muy adaptable a las diferentes circunstancias y a los diferentes momentos y a las diferentes necesidades de los estudiantes.
Por lo tanto, pues, no solo es enseñar. Algunos docentes son muy buenos para enseñar, pero no podemos evaluar, ¿verdad? Otros somos buenísimos para evaluar. Sabemos todas las técnicas de evaluación, pero no sabemos enseñar. Entonces yo creo que eso tiene que ser integrado. Tiene que ser integrado, saber un poquito de todo, tener conocimiento de todo y sobre todo aplicarlo en el momento más adecuado. Entonces miren, ustedes por ahí está una pequeña evaluación de los contenidos. Tienen el contenido también subido en su plataforma. Hay por ahí un pequeño foro que ustedes van a elaborar. Y ahí están los tiempos en los que tienen que entregarlos. El tiempo está para miércoles o jueves, las fechas límites para que nosotros revisemos. Pero aquí sí tenemos que llevar nosotros bien ordenado todos los puntitos que ustedes van haciendo para que ustedes vayan viendo cuáles son los avances de su curso, los avances en los punteos que van obteniendo de acuerdo a lo que van trabajando. Entonces, yo de mi parte, pues por acá me quedaría. Un saludo muy cordial para todos. Ahorita pues nos queda el tiempo suficiente para que vayamos a la plataforma. Yo me quedo acá para la resolución de cualquier duda y estamos en comunicación. ¿Oyeron? Yo pues tengo que estar con ustedes aquí pendiente de todo lo que se vaya haciendo y si es necesario que nos conectemos a las 4, nuevamente nos conectamos. Si lo contrario, pues estamos aquí ya terminando nuestra presentación del bloque número 1 de nuestro curso Evaluación del Aprendizaje 2. Se me cuidan mucho. Gracias, Lick. Entonces usted nos avisa si nos conectamos a las 4 o ya no. Si es necesario, yo voy a estar por acá, ustedes me comunican conmigo. Ahorita para mí, que se vayan para su plataforma a comenzar a trabajar, ¿bien? Y cualquier duda me la consultan en mi número personal, por favor. Gracias, licenciado. Feliz día. Bueno, igualmente a la orden. Buenas tardes, Lick. Gracias. A la orden. Gracias, licenciado. Y todos se me cuidan. Gracias, Lick. Feliz tarde. Igualmente, Elmira. Feliz tarde, Lick. Gracias. Igualmente. Feliz tarde, Lick. Marcelina, adiós, Araí, se cuida.